Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que se podrían pegar hablando 2 horas de Dennis Johnson. Mi nombre es Sergio Rabinal y después de 2 semanas volvemos. Javier R. Rodríguez, ¿cómo estamos? Bien, ya recuperado de los distintos catarros y vicisitudes de la vida, y aquí pues tirando. ¿Tú qué tal? Bien, la verdad es que alternando también un poco entre catarros y vaivenes de la vida, menos que los tuyos, lo cual se nos complica siempre. Conforme va empezando la semana decimos, esta semana vamos a grabar, llega el miércoles y decimos, se me ha complicado, y el jueves y el viernes decimos, tío, no te lo vas a creer, pero no he podido grabar. Yo es que digo, entre las anginas propias, catarros de las sobrinas y tías abuelas ingresadas, ha sido una semana interesante. Y ahora me pillas aquí, pues como has visto, doblando calzoncillos y calcetines. No, es una escena magnífica, me encantaría poder que esto en vez de ser un podcast fuese un vídeo de YouTube. Sería magnífico esta escena. Tú a puro doblar calcetines y calzoncillos. Y quería empezar, antes de ir directamente con el episodio, dándole las gracias a toda la gente porque hemos tenido el Rapid, el resumen del año de Spotify. Y a todos los locos que estáis al otro lado, los que nos escucháis semanalmente, bisemanalmente, etcétera. Oye, muchas gracias. Y los que venís nuevos o lo que sea, también bienvenidos a este vuestro podcast tan caótico como es. Esto no es un podcast NBA, valga la redundancia. Sí, iba a decir sorprendente, 97 personas que este sea su podcast más escuchado, A ver, una creo, iba a decir que soy yo, pero no, porque el primero es el reverso, porque hay veces que yo hago la trampa de cuando publicamos un episodio, lo pongo de play, porque yo apenas uso Spotify, y digo, ay, qué chemillas. Yo no he querido compartir mis podcasts más escuchados porque el primero es de fútbol y me daba hasta vergüenza encima del podcast. ¿En serio tu primer podcast es fútbol? Es uno de fútbol. Pero no porque sea furbo o furbito, sino porque es de entrevistas y encima es que lo hacen 2 pedazos de cayetanos que no Dime veas. que no es lo de línea de cal. No, esos no son cayetanos, tú, esos son chartísimos. No, es que, claro, cuando has empezado a hablar digo, hostia, me va a decir eso que es un atentado contra el buen gusto y la decencia humana. No, esto es de entrevistas a exfutbolistas, realmente no a los típicos que han llegado arriba, sino a los que se han quedado por el camino y es francamente interesante. Creo que alguna vez me lo has comentado, francamente. Sí, te lo he comentado. Te lo cuento con esas palabras, digo, si ignoras a los presentadores el programa está increíble. Un poco como nuestro programa, ¿no? Que si nos ignoras como a nosotros es maravilloso. Es decir, puedes escuchar los 3 que hemos traído invitados, los 4. Sí, de hecho creo que el más escuchado es el último, el que trajimos a Juanma, así que habrá que buscar otro nuevo invitado para rascarnos una semana en la que no preparamos nada de contenido, pero bueno. Este programa número 68, ya vamos a dar paso directamente al programa como tal, viene con bastante contenido, o es bastante denso, porque lo que teníamos previsto para la pasada temporada, queríamos hablar de Karim y queríamos dedicarle un episodio con la profundidad y creo que con la perspectiva que merece, porque estamos ante uno de los jugadores más especiales y te diría que uno de los deportistas más trascendentes de la historia. Y seguramente de todos los mejores jugadores de la historia, que ya hemos hablado varias veces en este podcast, que no hay uno, sino que hay varios mejores jugadores de la historia, seguramente del que menos se habla. Porque sí, obviamente de LeBron y de Jordan se está hablando continuamente. De vez en cuando te sale algún friki de mi cuerda que te menciona que Bill Russell tiene 11 anillos, pero de Karim no habla ni Dios. Es que, y esto es como el tema recurrente de este programa, los 70 no le importan a nadie salvo a nosotros dos, y está como entre dos épocas como muy definidas por otras gentes, que me gusta mucho decir la palabra gentes. Tienes los Bill Russell y los Will Chamberlain, y por otro lado tienes la época de Magic y Bird, pero siempre se olvida que gracias a la existencia de Karim Abdul-Jabbar, la NBA no se va por el desagüe durante ese interregnum. Sí, lo que hablamos en el podcast aquel de los 70, que la ausencia que deja el que haya una estrella blanca por la pobre desaparición de Bill Walton como estrella, el que sostiene aquí el chiringuito sobre sus espaldas es Karim. Total. Es una cosa que no... Incluso es que hay muchas veces que se oye, obviamente por el tema del vídeo, del highlight, hay incluso veces, o de los números extraños, hay veces que se habla más de Oscar Robertson y como que se oye, señores, que aquel que estaba ganando MVPs como si fuesen cacahuetes, que se tiró ganando campeonatos de instituto y universitarios
como que no hubiese un mañana, era el señor Karim. Vamos a respetarle un poco. Por eso, para este episodio número 68 ponemos la lupa en uno de los jugadores más especiales de la historia, uno de los deportistas con más capas y más profundos de todos los tiempos, pero también una personalidad complicada y compleja. Hablamos de Karim Abdul-Jabbar. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Rockets misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? Rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Acotar la biografía de Karim Abdul-Jabbar no es sencillo. Uno de los jugadores que más ha alargado su trayectoria deportiva, que más tiempo estuvo expuesto a los ojos de la opinión pública antes incluso de dar el salto a la NBA, y que además no ha dejado de utilizar su plataforma como espacio de reivindicación social y política. En definitiva, el gigante neoyorquino era y es inabarcable. No obstante, hay un aspecto que resulta sumamente interesante de su figura. Uno que tiene que ver con cómo era percibido para el resto del mundo durante su periplo como jugador. Tan grande fue sobre la pista como inalcanzable fuera de ella. Y es que Karim construyó un muro alrededor suyo, uno que impedía pasar a todo aquel que tuviera que ver con la NBA, y tan solo un pequeño grupo de privilegiados podían acceder a su particular palacio de cristal. No firmaba autógrafos, no mostraba una cara amable a la prensa, guardaba las distancias, incluso con sus compañeros de equipo, y eso hacía de Karim Abdul-Jabbar que emanase una imagen de alguien antisocial que rehuía el contacto que no fuese absolutamente necesario. Sin embargo, Karim fue y es una de las mentes más brillantes que haya jugado nunca al baloncesto. Y hoy, Javi, vamos a tratar de explicar su figura y por qué debemos considerarle, como tú decías antes, como uno de los mejores jugadores, pero no en el sentido de, mira, son 10, 15, sino uno de los de Tier 1, primer nivel, de los Greatest of All Time, es decir, del GOAT, que es un poco la serie que tratamos de hacer aquí con diferentes nombres de la historia del baloncesto. Sí. Si recordásemos los tiempos en los que Bill Simmons entendía de esto, lo definió perfectamente haciendo eso el tema de la pirámide. De decir, no hay un gran mejor jugador, sino que hay distintos tiers, o tiers, no sé cómo se pronuncia. Bueno, en fin. ¿Tiers? Yo siempre he dicho tiers. Y este está... No, sin acento impostado, por favor. Vale, perdón. Y este... perdona, estuve 3 años en ese país de mierda, habrá que presumir de ello. Y Karim está en el más arriba de todos. Y de hecho, durante 10, 15 años, creo que no hay mucho argumento para debatir que fue el mejor jugador de la historia hasta ese momento. Es decir, hasta que hasta que se retira Jordan con toda la magia, toda la parafernalia y todo el eco mediático de los 90, no hay ningún argumento para debatir. Más allá de que Bill Russell tuviese 11 anillos, que ese tío no era el mejor de la historia. Vale, estaban Larry Bird, Magic Johnson, que salvaron el chiringuito, que nadie va a quitarles ningún mérito, pero tanto si hablamos de números, como si hablamos de galardones, como si hablamos simplemente de cómo se juega este deporte con una pelotita, no creo que haya mucha discusión que desde el 75 a los 98 este tío es el mejor jugador que pasó por la NBA. De hecho, esto nos remite a uno de los temas recurrentes de este programa, como es que a nadie le gusta un gigante. Es decir, a nadie le gusta un tipo grande, porque no es sexy. Y le ha pasado a Karim algo que le va a acabar ocurriendo también a LeBron, y es el hecho de que su carrera es tan larga, es tan dilatada en el tiempo, ha estado durante tantísimo tiempo en el ojo de la opinión pública, que al final se normaliza su presencia, se da por hecho o se asume que es bueno y ya está, pero no se le pone en el nivel ni en la conversación que verdaderamente merece, de la misma manera que puede haber ocurrido con otros jugadores con un pico de rendimiento tan largo durante tanto tiempo. Porque, por ejemplo, Jordan lo tenemos muy acotado en el tiempo en la época de los 90, que está dividida como en 2 trilogías. Y al mismo tiempo se olvida su primera fase, que es ese segundo lustro de los años 80, donde es absolutamente Will Chamberlainesco, por decirlo de alguna manera. Sí, encima a
A Karim le pasa una cosa que también le está empezando a pasar y que seguramente le pase a ojos de muchos aficionados, especialmente los más jóvenes que a LeBron, solo que a Karim encima más, que es el hecho de que juegas tanto tiempo que juegas en desventaja con Michael Jordan, porque Michael Jordan, más allá de su estadía en los Wizards, que todo el mundo parece ignorarlo, se retira por segunda vez en el equipo, bueno, por primera en el pico de sus poderes, mientras que tanto a LeBron como a Karim les hemos visto durante gran parte de su carrera no siendo tan grandísimos jugadores. Obviamente siguen siendo barbaridades en sus últimos meses, últimos días, incluso últimas horas de esto, pero a Karim le hemos visto en un equipo en el que ya no era el mejor, a LeBron le estamos viendo en el equipo que era el mejor, y para la gente que se ha incorporado en estas etapas finales, no tiene el recuerdo, o el único recuerdo, o ya no tiene, o los que ya más tiempo viendo, el único recuerdo que tiene no es su época de absoluto esplendor. Con el agravante, en el caso de Karim, de que encima su época ya en declive, amo esa palabra, es justo... Te ha perseguido esa palabra, amigo. Sí, para siempre. De hecho, ayer me la han puesto un par de veces en Twitter. Y justo coincide su época de estar ya pues como segunda espada y no ser ese jugador absolutamente dominante cuando llega el boom televisivo. Sobre todo en la parte de Europa y bueno, ¿qué coño? De Estados Unidos, porque cuando Magic y Larry revitalizan la liga y empiezan a poner partidos en directo, que ya es un milagro, ya no es Karim. Es decir, toda su mejor época está en el ostracismo. No, totalmente. Es que esa es la cuestión un poco con Karim, y por eso es tan importante la figura de la gente que se dedica o bien a repescar la historia, a darle el brillo o ponerla en el contexto adecuado, independientemente de que exista o no un lore o exista o no un bagaje a nivel visual, que en el caso de Karim está. Es decir, no son los 100 puntos de Will Chamberlain que han desaparecido, o sea, tienes partidos para parar un tren de Karim Abdul-Jabbar de fase regular, de playoffs o de lo que te apetezca ver. Pero sí que el hecho, como bien dices, de que sus mejores años fuesen en Milwaukee, que incluso ese primer periodo en los Lakers antes de que llegue Magic Johnson no le importa a nadie, es decir, o sea, es un periodo donde antes de la llegada de Magic Johnson, lo tengo aquí apuntado, hacen 40-42, que Karim es MVP, que si no me equivoco es el último MVP o el único MVP en toda la historia que lo fue sin que su equipo llegase a playoffs, que también fue por una cuestión más de normativa de cómo se organizaban antes las divisiones en la NBA. 53-29 barridos por los Blazers, que son campeones. 45-37 eliminados por los Sonics, que llegan a las finales de la NBA, y 47-35 otra vez eliminados por los Sonics, esta vez campeones. O sea, el Karim de los Lakers es un perfecto, entre comillas, perdedor, y que daba un poco la razón a todos estos que dudaban de él, porque, fíjate, está más preocupado de lo que ocurre fuera de la cancha que de lo que ocurre dentro de ella. Es un perdedor. Poco como también le ha acabado pasando en cierta medida a LeBron en algunos tramos de su carrera. No será tan bueno si no consigue ganar. Sí, pero encima, claro, con el agravante de las circunstancias raciales de todos los años 70, que encima decían, pues que claro, aquí está peleando con sus cosillas, está haciendo sus mierdas, sáqueme el nombre, se ha pasado al Islam y no está aquí a ganar. Sin echar ni siquiera un vistazo a esos Lakers, que hasta que llega Jerry West y le dice, vamos por lo menos a ponerle un par de tiradores alrededor, todo el ataque era Karim y las ventajas que él generaba. Tiene datos absurdos, porque ya metiéndonos un poco en el meollo, porque incluso, como esto justo que hablamos de la época en la que llega, en Estados Unidos, para gran parte de la sociedad, es más recordado como un grandísimo o el mejor jugador universitario de toda la historia que por lo que es su imagen en la NBA. Porque quieras o no, incluso pasa ahora, pero en los años 70 era más seguido el baloncesto universitario, pero vamos, en los 70, por una patada en la boca de diferencia, era más seguido el baloncesto universitario que el... Claro, porque el baloncesto universitario sí que se retransmitía en televisión con más regularidad o ante públicos mucho más amplios. O sea, es que la idea de Karim Abdul-Jabbar de por qué es tan importante es que este chico lleva en el ojo del huracán, este señor de 70 y pico años, lleva en el ojo del huracán desde que estaba en edad de instituto. O sea, en edad de instituto, cuando estaba en Nueva York, la gente se pegaba por ver sus partidos de high school. Las universidades de San John, de todas habidas y por haber, perdían el culo por ir a ver a un jugador que era único, era un fenómeno, como pudo serlo después LeBron, como pudo serlo después Víctor Wembanyama en cierta medida. O sea, es algo que creo que no se dimensiona lo suficiente. Por culpa del señor Juan Marrubio, me estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama Becoming Karim, que es sobre etapa formativa, y hay varias cosas que te llaman la atención, porque más allá obviamente de nacer en Harlem, con todo eso lo que conlleva, especialmente en la época en la que nació él,
Claro, es que hay datos que dices, este desgraciado con 9 años medía 1,73, con 14 años medía 2,3 metros. Y aparte de todo el barrido que hace por el instituto, cuando llega a la universidad, que de nuevo es la competición de baloncesto más seguida del mundo en su época, llega a UCLA, no le dejan jugar en su primer año por ser demasiado joven y está un poco en el año B, pero es que luego cuando juega, durante 3 años, en 90 partidos, pierde 2. Acaba con un balance de 88-2 para 3 campeonatos, 3 mejores jugadores del torneo, 3 mejores... Todo, básicamente. Todo el récord de anotación, todo lo que te salga los cojones, ponerlo encima de la mesa, lo tiene él. Pues es que llega hasta el punto que, ya lo tocaremos más adelante si quieres, en lo que es quizás la decisión más anti-gigantes, lo que hemos dicho siempre, de aquí se odia al hombre alto, la decisión más anti-gigantes de la historia, que también tiene su connotación racial si te pones a mirarlo, es decir, se prohíben los mates. Están prohibidos los mates, o sea... prohibido pasarlo demasiado bien, dijo la NCAA. A mí me encanta cuando, esto es un poco paréntesis, pero me encanta cuando las competiciones deciden cambiar las normas en función de un único jugador. Es decir, hay un dominio tan bestia que deciden cambiarlo por un único jugador, es decir, el caso de Shaq, el caso de George Mikan ampliando la zona, caso que pasará posteriormente también con Will Chamberlain, lo de los mates con Karim. Para esto recomiendo mucho, aunque no es un podcast, recomiendo bastante que se vea la gente el vídeo que subió David Casas hace muy poco, repasando un poco la evolución de cómo ha sido de los pivots en la historia del baloncesto, pero más centrado en el caso de la NBA, que me parece que viene un poquito al caso de lo que estamos hablando, pero por centrarlo en lo que dices de la etapa universitaria, es que esa pareja John Wooden, Kareem Abdul-Jabbar, por entonces Lew Alcindor, es una de las más dominantes de la historia del baloncesto universitario. ¡Punto! Sí, no. Una de las más, no, la más. No puedes contarme otra cosa. Y es que me hace mucha gracia lo que decías de las reglas. Me recuerda siempre a esa anécdota que contaba Bill Russell cuando se va a jugar los Juegos Olímpicos, de que cogen, hacen un alley-oop y claro, no saben la puta vida en Europa y dijeron, esto creo que no es legal, ¿no? Y estuvieron como 5 minutos consultando hasta que dijeron, no vale la canasta. Ya, haces, pilla para otro día lo que quieras. Bueno, tú acuerdas, esto no sé si lo sabes, pero la Federación Internacional de Baloncesto hubo un momento donde estuvo planteándose prohibir que jugasen las personas de más de 2 metros de altura. Porque era indigno contra el espíritu del deporte. Que volvemos sobre lo mismo de racismo, etcétera. Sí, en plan, negros no. O sea, en plan, nos está empezando a sobrar todo esto. Pero bueno, sí, volviendo un poco a la época universitaria y todo lo que allí logra, encima, y siguiendo con lo que comentas al principio, ni siquiera en esta época universitaria queda exento de polémicas, porque más allá de lo que hemos comentado de que literalmente legislan en su contra, ya empiezan a caerle todos los palos y él demuestra una vez más su personalidad cuando en el año 68 decide que a los Juegos Olímpicos va a ir su padre. O sea, es continuando todas las protestas que ya comenzaron en su día, negándose a ir negándose ir a Vietnam y asumiendo la sanción en el pico de sus poderes de competir. El que es protagonista de esa famosa foto en la que salen Ali, Bill Russell y él, dice que no va a los Juegos Olímpicos. También se llega incluso a barajar algún tipo de sanción, pero una cosa es prohibir a tu máxima estrella en el deporte más seguido del mundo en su momento, como era el boxeo, y otra cosa es que te diga la NCAA, hombre, a ver, está un poco feo. También igual hay que echar un poco, ya si nos ponemos a unir los puntos de colores y tenemos un poco de conspiranoia, que casualidad que justo el año que él se niega a ir a los Juegos Olímpicos es casualmente el año en el que se prohíben los mates en el NCAA. Es que es criminal. He de decir que esa fotografía aparece Karim, pero es un Karim de, ¿cuánto? 23 años. O sea, estamos hablando de un tipo que con 23 años decide ponerse y condicionar el resto de su carrera, porque no es lo mismo y no me vale que ahora un jugador diga cualquier cosa y le digan, bueno, este es no sé qué o no sé cuántos, que hacerlo en los años 60, con lo que eso suponía, porque podías acabar literalmente en el ostracismo deportivo. Y ahí se ha terminado tu carrera habiendo ganado 0 unidades de dólares. Claro, cuentan también en el libro este que me hizo gracia porque está hablando un párrafo de cómo ya desde joven se sentía señalado una diana por ser afroamericano, y en el siguiente te cuenta que, claro, con unas miles de manifestaciones que había en Harlem en la época, sentía que, entre comillas, le estaban disparando a él. Para explicar, claro, medía un 80 con 15 años. Dices, a ver, es que... A ver cuántos chavales había más grandes. Un blanco fácil, valga el oxímoron. Sí. Bueno, ahora que mencionamos el tema de universitario, me saqué un dato. Salvando las distancias con el caso de Bill Russell, que es anormal en términos de victorias, de campeonatos y demás, a lo largo de su trayectoria, Karim ha ganado 6 anillos de NBA,
y 3 campeonatos universitarios en UCLA, dejando de lado el tema de high school. Gana 9 campeonatos en las 23 temporadas que disputa como jugador de baloncesto, es decir, un 39% de triunfos. Todo esto sin contar las finales perdidas con los Lakers, etc. Bill Russell hace 13 de 16, por tanto es absolutamente anormal. Jordan hace 7 de 18, sí. Tim Duncan hace 5 de 23, Kobe hace 5 de 20, LeBron 4 de 20. Estamos ante uno de los mayores ganadores de la historia del deporte. No meto aquí a Larry Bird porque no conquista en términos colectivos tanto como Magic y como el resto, que pueda estar dentro de esa conversación. Porque se va, claro. Dicho, incluso se va para su casa en su primera temporada. Por eso. Pero sí, y todo esto, hay una cosa que siempre se pasa un poco desapercibida a la hora de abordar su figura, y es que era un jugador tan estético, que tenía tan pulido cada paso que daba, cada movimiento de los brazos, absolutamente todo, que se pasa por alto una cosa que a mí me parece lo más evidente, que es un prodigio físico. Porque ahora, por ejemplo, que estamos viendo quizás la cosa más parecida desde su advenimiento, que es Wemby, estás viendo en plan toda la cantidad de problemas físicos que está viviendo en sus primeros años. También, de nuevo, está llegando al deporte profesional y mucho más rápido, y lo que hemos hablado 1000 veces, a una edad mucho más temprana. Pero este señor, que de nuevo son 2,18 metros de alto y 2,56 de envergadura, que el cabrón de él encima se mueve como un base, de nuevo, si queréis haceros una idea y no os apetece ir a YouTube, pues imaginad a Wemby pero en blanco y negro. Se plantifica y dice, hay 2 datos sobre su longevidad, más allá de lo que se ha hablado siempre, en plan de las 20 temporadas, de los 35.000 puntos que lo acaba de batir LeBron hace unos meses, y todas estas cosas que quieras. Hay 2 datos que me vuelan el coco, que es que desde su primer MVP hasta el último pasan 9 años, pero es que es peor, desde su primer Finals MVP hasta su último Finals MVP pasan 14. Es una barbaridad. Encima tú puedes ver una evolución bastante clara en su físico, porque cuando llega a la NBA, que evidentemente es un bicho, sí que ves como hay muchas veces que le meten un poco de cadera o literalmente dan una hostia porque son los 70 y les estabilizan. Y él cuenta que básicamente le metió 5 kilos de músculo solo a su tren inferior, más el yoga. Tienes luego al pedazo de bicho que tienes del 74 en adelante, que es, de nuevo, es Wemby con el físico de Olajuwon. Que dices, ¿esto qué coño es? Y de hecho quería añadir algo más en ese sentido, que Karim solamente juega 2 temporadas por debajo de los 74 partidos, que es la previa a salir a los Lakers, que es la 74-75, en la que tiene los problemas típicos físicos, y la 77-78, que es donde tiene una pequeña lesión y tal. O sea, este tipo ha estado jugando por encima de los 70 partidos también en una época, de nuevo, que no tenía el mismo ritmo y tal. Pero es una locura. O sea, es un tipo... No. Y de hecho es que en la temporada que más partidos se pierde, que creo que no llega a 20, una cosa así, pero 16 de ellos que se inician las temporadas se lo pierde porque le dan el enésimo y el último golpe en el ojo, el previo a que se ponga las gafas, y el de la mala hostia pega un golpe, pega un puñetazo creo que es al poste de la canasta y se parte. Claro, yo por eso decía, digo... Ni siquiera es que le hayan abandonado la lesión, es que se le fue la olla. Era un asterisco de por qué había perdido partidos, además de la mítica suspensión por una pelea, etcétera, que se vuelve muy famosa en esa época. Estamos hablando, por recapitular lo que decía, segundo máximo anotador de la historia, que creo que tiene mucho más valor, Dios me perdone, que lo de LeBron, por el simple hecho de hacerlo con 2 puntos. O sea, lo hace todo a puro gancho, a pura canasta debajo del aro y a puro tiro libre. No es como LeBron, que en la última época de su carrera consigue acelerar mucho más ese proceso por la simple presencia de los triples. 38.387 puntos. Bueno, 19 All-Star, segundo... Tercer máximo taponador de la historia, incluso a día de hoy, pese a que no le contaron los 4 primeros años. Por ahí iba. Te iba a dar un dato también en ese sentido. Karim, que adelanta también a Will Chamberlain en 1984, que hasta entonces era el máximo anotador. Y un Karim al que le quedaban todavía unos 5 o 6 años de trayectoria. O sea, lo logra realmente rápido. 19 All-Stars, es el segundo jugador que tiene más solamente por detrás de LeBron James. 15 All-NBA, segundo que más tiene junto a Tim Duncan y Kobe Bryant. 11 All-Defensive, 6 MVPs, más que nadie en toda la historia de la NBA. 24 puntos, 11 rebotes, 2 tapones de carrera, lo que decías. 2 tapones de carrera, claro, sin que me hayan contado los que registré entre el 69 y el 74, que es el momento en el que empiezan a contabilizarlos. A nivel estadístico, siempre se dice del tema de Will Chamberlain, pero con Karim es que se obvian un montón de veces su figura, porque no tuvo esas explosiones de
me lo invento, 60 puntos, 30 rebotes, 10 tapones. Sino que era una constante, era un diésel. No, y que luego aparte si te pones a mirar los típicos partidos, porque a mí me hace mucha gracia con Bill Russell, que es el principal afectado de que no haya tapones, tú te pones a ver, literalmente, buscas en torre en cualquier partido de los Celtics del 65 y ves que hace 7 por partido, ves que hace 8. Y en el caso de Karim, sobre todo la primera parte de Milwaukee, 3/4 de lo mismo. Y luego, lo que ahora se está pareciendo un poco de nuevo a tener en cuenta con el tema de Wemby, es la cantidad de tiros que condiciona. Sobre todo en una época en la que no existe la línea de 3. Tú ves una cantidad de pases absurdos porque simplemente y no existía no hay. los 3 segundos defensivos, que esto Claro. siempre está bien recordarlo que, oye, esta norma no ha estado toda la vida. No, y que gran parte, por ejemplo, de los problemas que tienen el ojo es porque en la época universitaria ni siquiera existe el reloj de posesión y hay partidos en los que está un tío 20 segundos o 30 segundos en la del que le acaban soltando literalmente una hostia, que deriva en gran parte de sus problemas. Y luego, que supongo que ya lo veremos más adelante, hay una cosa mucho de la que se habla un montón, por razones evidentes, que es del famoso Skyhook y de lo que desarrolla para que no le pongan tapones, pero, sobre todo viendo los primeros anillos de él en los Lakers, Dios los tenga en la gloria, tiene un tirito en suspensión. Tenía un tiro en suspensión maravilloso. Que es un poco lo que acaba ocurriendo con muchos pivots de este estilo. O sea, Will Chamberlain tenía un tiro en suspensión a la media vuelta asombroso. Y con Karim 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, como siempre, esto es por repetición. Tantas veces que han puesto el Skyhook, parece que era lo único que hacía, cuando en realidad era un jugador prodigio técnico. Es lo que decías antes de Wemby. Es Wemby antes de Wemby. No, y te pones vídeos, sobre todo cuando llega Jerry West y ya le empieza a poner un poco de tiradores, le ves. A ver, obviamente aquí siempre existe la comparación coetánea de Bill Walton y obviamente no pasaba el balón como Bill Walton. Nadie pasa el balón como Bill Walton con esa altura hasta que no llegó Jokic. Vale, estamos todos de acuerdo. Pero tú les en plan de que la manera que aprovechaba los 2-para-1 que le hacían, en plan creo que llegó a generar en el último año con Jerry West hasta 7 tiros liberados para sus compañeros por partido. Y luego era bastante fino. Otra cosa que también me molesta y quizás esto porque lo tengo más grado, era bastante fino leyendo los cortes de los compañeros. Muy intuitivo. A mí es lo que siempre me ha llamado la atención de Karim, y que siempre se tiende a pasar por alto, porque cuando vemos a los Lakers o se habla de los Lakers de los años 80, se centra todo en que parecía constantemente estaban corriendo, jugando en transición, pero la realidad es que sí, bueno, pasaba pues como en cualquier equipo de baloncesto que consigue una ventaja. La cosa con los Lakers es que hasta, yo te diría, el anillo del 87, jugaban todo alrededor de Karim. Karim era el sol alrededor del cual orbitaban todos los Lakers. Se jugaba mucho poste bajo, se jugaba mucho sobre los cortes que podías dar después de meter el balón ahí. Y sí, evidentemente, Magic te resolvía un montón de cosas, pero el eje del juego era Karim. Para muchos dolores de cabeza de Pat Riley en la última fase de su carrera, donde seguía pidiendo muchos balones al poste. Es que, a ver, estamos hablando de, por poner en magnitud ese equipo y los que se metan a ellos. Es que tenías a Magic al fast break y luego tenías a Karim a media pista. Es que, si son unas desgracias, es que estés juntando el sol con la luna. Esto no es posible. Es muy molesto. Los Lakers de los 80 es una cosa asquerosa, ¿no? Bueno, hablemos un poco. Sí, dime. No quiero. ¿No quieres hablar de los Lakers? De los 80, porque no me da la gana. Yo es que quería. El siguiente programa lo hacemos sobre las finales del 87, en exclusiva. Si no, te iba a hablar mejor de las del 85. Quería empezar hablando de las del 85, que me parecen más divertidas, mejores, más justas, porque hay una historia que, si no recuerdo mal, la cuenta Karim en Footsteps. Espera que me giro y lo leo. Pasos de Gigante. El libro se llama Pasos de Gigante. Giant Steps, que es como una referencia a John Coltrane. Ojo, que en las finales del 85 él estaba cagado. Estaba cagado antes de ir al Boston Garden porque le habían ganado unas cuantas veces antes de jugar ahí contra los Verdes. Y le pide a Pat Riley, por favor, si su padre, que había sido agente de policía en Nueva York, si podía subir con ellos en el bus, porque por entonces esto era un sacrilegio y tal. Porque Karim, a un tipo de 30 y pico años que te pida que suba con su papi, es un poco, bueno, hay que hacer una concesión por el abuelo. Y era todo porque no se sentía con la confianza suficiente como para poder jugar ese partido, y cambia completamente las series y se acaba convirtiendo, si mal no recuerdo, en el MVP de aquellas finales del 85,
siendo las primeras que los Celtics perdéis en casa. Contra ellos, efectivamente, porque perdéis contra los St. Louis Hawks en el 57 o 58, pero esas son las buenas. Las del 85 y las del 84 son las dos mejores finales de esa década. Para ti, a ver, las del 84 son un milagro. Son un milagro que no Dios sabe cuánta intercedencia hizo ahí David Stern. No, ya estamos. Ya estamos jodidos. Pero lo reconoció él de manera. Son el mejor lo equipo. reconoció él de manera somarda. Son el mejor equipo de la década. Lo dijo. Sí. Digo, son el mejor equipo de la década por algo. Es que estamos hablando que tienes a dos de los cinco mejores jugadores de la historia en sus filas, y luego encima es que tienes quizás a dos de los tres más valorados que hemos visto nunca junto a Havlicek siendo el tercero. Es que era una dinamita de equipo, es que no tiene ningún tipo. Me hace mucha gracia cuando ahora de repente, sobre todo cuando después del caso los Warriors se ponen, es que la NBA se está yendo a tomar por culo con los super equipos. Amigos, alguien tendrá que ver en esto, ¿no? Tú has visto los Bulls de los 90, has visto los Lakers de los 80, ¿cómo que los super equipos es una cosa de ahora? Y sí, encima es que esas mierdas de finales, incluso en el tiro ganador o el tiro más decisivo de toda la serie, que lo mete Magic, es un puto gancho. Esas son las del 80. Es que hasta ahí sí. tienes el sello de Karim. Es horrible, no se pueden. Eso Mira, no de hecho, las finales, Sergio, las del 80, que son las que se lleva Magic Johnson, que se lo dan francamente porque no está Karim en el quinto o en el sexto partido, no recuerdo cuántas fue ese año. Las finales del 80 que ganan a los Sixers, se lo dan a Magic porque no está Karim físicamente ahí y porque quedaba muy feo dárselo a un jugador que no estaba. Pero ese Finals MVP era para Karim. Y en el 85 lo compensa, que es lo que te digo, lo tengo aquí apuntado. 29 puntos, 5 rebotes, un tapón y una asistencia con 37 palos de entonces. Que los 37 de entonces son los 43 de ahora. Tú imagínate que ahora, por vicisitudes de la vida, los Lakers llegan a las finales de la NBA y el MVP de las finales es para LeBron. Contra Kevin McHale y Robert Paris. En su esplendor físico. Robert Paris cuando era un chaval. Físico y violento. Esos finales tienen algún momento memorable, la verdad. Pero que no tiene sentido. Luego, encima, todo esto, a la vez, mientras es un ejemplo de dignidad y de coraje, el paisano, porque es lo que hemos comentado 860 millones de veces, con un desprecio. Encima, quizás la parte más rara o que más me sorprende de su figura es todo esto que pasa en los 80. No sé si, yo qué sé, cuando pasas tanto tiempo con Magic acabas haciendo este tipo de cosas. Pasas de ser un tío completamente estoico, que pasas hasta el punto de llegar al desprecio a la prensa, que te estará entrevistando mientras tú lees el periódico, que no hables la puerta ni a tus compañeros para decirle los buenos días, que prácticamente respetas en toda la organización a Jerry West y porque es el puto Jerry West. Y de repente pegas el girito, empiezas a aparecer en películas, empiezas a abrirte al público y sé muchas veces las explicaciones que ha dado en plan de que él nunca ha sido tiene las típicas frases en plan de soy ciudadano de los Estados Unidos, pero no me siento. Soy nacido en los Estados Unidos, pero no me siento ciudadano de los mismos. No puedo vivir en un país que me desprecia. Y de repente todo ese giro que pega a ser una figura no más vocal, pero sí más presente, como coño, ha estado hasta la serie New Girl en el año 2014. Y ese punto para decir, quizás para que mi mensaje llegue más, tengo que tener un altavoz más grande, pese a todo lo que puede despreciar al tener ese altavoz. No sé, es un tío con tantos aristas y tantas contradicciones como literalmente cualquier ser humano complejo que es, no sé, es fácil. Yo leyendo, te voy a desmontar completamente el argumento. Yo leyendo hace un tiempo el libro de Jeff Pearlman, Showtime, creo que el cambio de actitud de Karim tiene que ver con que Jerry Buss construyese esa cosa llamada Forum Club. Es decir, el club dentro del forum, porque por las cosas que contaba le gustaba bastante salir de noche y tener varias amigas, más allá de su pareja por entonces. Lo cual creo que tiene que ver bastante con ese cambio de actitud. Y ya más allá de esto, fuera de coñas, lo que le cambia la personalidad a Karim es el incendio que tiene en su casa, donde pierde absolutamente todo, toda su colección de discos, toda su colección de tapices y de alfombras árabes, que son sus cosas de señor mayor. No, pero creo que ya fuera de la coña, es una figura, solamente creo que que Bill Russell ha aportado más a este deporte fuera del baloncesto que Karim Abdul-Jabbar. Me parece que además Karim es un producto de su generación, de los años 60,
y que choca con la generación posterior, que es la de los 70, con los OJ Simpson, la mítica frase esta que dice de I'm not black, I'm OJ, que es la antítesis de lo que es Kareem Abdul-Jabbar, pero son coetáneos y contemporáneos en su época. Sí, o la antítesis es lo que luego llega con los republicanos también con las zapatillas. Pero bueno, es que no puede ser de otra manera. Naces en Harlem, eres de nuevo el objetivo número 1 del barrio porque mides como 1,80 m, con lo cual encima te gustan las manifestaciones, te va a perseguir todo el mundo. Pero es que él mismo cuenta en el libro que te mencionaba anteriormente que él como estaba escuchando la radio porque era de los Celtics, no porque fuese de los Celtics, obviamente, sino por el puto Bill Russell. Es decir, cuando te has quedado en ese ambiente de opresión, en una ciudad encima como Nueva York que era complicadilla. De hecho, no olvidemos que él cuando llega a la NBA lo hace rechazando por pura dignidad deportiva a una oferta de los Jets de la ABA, de su ciudad, que encima los Jets, los New York Knicks, que era un equipo de Nueva York de la ABA, lo daban prácticamente por supuesto. De hecho, lo daban tan por supuesto que le hacen una oferta a la baja. Finalmente los Milwaukee Bucks le ofrecen 1,9 kilos de la época, de contrato de la época. Cuando se enteran de esto los Jets, le ofrecen, creo que es prácticamente el doble, creo que casi llega a 3, y él dice que no, que se va a Milwaukee porque es el primero que apuesta por él y que él no va a entrar en una subasta porque le parece degradante meterse en un mercado de carne, con todas las connotaciones que tiene esa frase. Es que ¿cómo no puedes querer a Kareem Abdul-Jabbar? ¿Cómo no puedes querer a Kareem Abdul-Jabbar, tío? Porque no, si puedes tener la cabeza sobre tus hombros cuando tienes 30, 35 años. Ahora prácticamente cuando te puedes ser un jugador cuando tienes 56. Y alguno incluso ni siquiera le entra con 60 años la dignidad. Y estamos hablando de que esta decisión y este tipo de declaraciones las estás haciendo con 20 años cuando estás completamente desprotegido porque no estás llegando a la NBA actual. Estás llegando a la que llega una liga que sí, que está bien, que vas a ser profesional, pero para nada tienes la protección de, oye, yo firmo esto, me soluciono la vida y otra cosa. No. Eso te lo pueden cancelar al día siguiente, te pueden mandar a fregar, te pueden mandar a escurrir, a hacer lo que quieran contigo. Y él te dice, con 20 años, no, yo no voy a meterme en un mercado de carne, voy a firmar con lo que ha puesto por mí. Yo te iba a preguntar, creo que este es un debate que es muy de nicho, ¿vale? Pero ¿cuánto crees que habría cambiado la historia de la NBA o del baloncesto en general si Kareem en ese momento opta por la ABA, opta por los New York Nets en lugar de por los Milwaukee Bucks? Porque estamos en un contexto, finales de los años 60, principios de los 70, donde coexistían dos ligas, donde la ABA tampoco estaba tan lejos en términos de nivel, sobre todo en la punta, en comparación con la NBA. Bill Russell acaba de retirarse, los Celtics ya no eran la cabeza de la NBA. Lo hemos hablado, Rick Barry había puesto rumbo a la liga rival y otros tantos jugadores estaban a punto de dar el salto ahí porque no tenían esa restricción de pasar tantos años en la universidad como sí que ocurría en la NBA, caso de Spencer Haywood, por ejemplo, o de Moses Malone. ¿Cuánto habría cambiado la historia del baloncesto y los acontecimientos posteriores si Kareem dice, mira, pues oye, me quedo con la primera oferta que me dan los Nets, me creo lo que me dice George Mikan, confío y en este proyecto tan desastroso y que me va a acabar generando tantos dolores de cabeza? Pues no te voy a decir hasta el punto de que cuando el baloncesto ficción ni siquiera exista la NBA, porque habría acabado existiendo porque la fusión se habría dado de cualquier manera, pero quizás se hubiese dado la fusión desde el punto de vista de que lo dominante era la ABA. O sea, es que en esta posición de poder era la ABA, porque estamos hablando de que si Kareem en ese día decide pirarse para la ABA, estamos juntando que los dos mejores jugadores, los dos jugadores más mediáticos, o las dos cosas del momento que son Dr. J y él, están en esa liga. Mientras que el jugador estrella de la NBA se quedaría en el Bill Walton, que todos analizamos cómo acabó durando lo que acabó durando como máximo exponente de la liga. Si tú tienes simplemente a Dr. J y a Kareem, que te viene como te viene del baloncesto universitario, si en el peor de los casos para la NBA, yo creo que podría haberse acabado produciendo la fusión, pero al revés, es que, con el poder completamente intercambiado. De hecho, es que lo que cambiaría completamente es lo que dices, es la correlación de fuerzas entre las dos ligas, porque cuando se produce la fusión, la absorción de la ABA por parte de la NBA, la ABA está completamente famélica y lo único que tiene son buenos jugadores, pero no tiene ni músculo económico ni nada. Eso es lo que hubiera cambiado por completo la trascendencia y la manera que tenemos de ver a la liga rival. Una liga que en el 69-70, que es cuando llega Kareem al mundo profesional, en la ABA tienes a Spencer Haywood, que llega como debutante, que es MVP y Rookie del año, tienes a Rick Barry,
Tienes a jugadores como Louis Dampier, que es como, de nuevo, estos nombres nos sonarían mucho más en caso de que hubiesen acabado dentro de los... de que el recorrido de la ABA hubiera sido distinto. Tienes a Mel Daniels, tienes a Roger Brown, tienes a Larry Brown, y luego por el otro lado de la NBA tienes a Willis Reed como tu MVP, por dimensionar un poco de lo que estamos hablando. Sí, te están quedando los últimos estertores de Havlicek y de Jerry West, te está quedando Cowens, te está quedando... Bueno, van a acabar llegando Karim y Walton, pero... Sí, tienes a los Elvin hostias. Hayes, Billy Cunningham, Will Frazier, o sea, jugadores que sí, evidentemente son buenos de narices. Es que... Sí, que hasta los Knicks ganan ellos en esa época, joder. Fíjate lo poco que vale, ¿no? La NBA de esa época, que hasta los Knicks ganaban, ¿no? Estamos hablando de lo que estamos hablando. No, pero... Que Phil Jackson jugaba en esa época. Y jugaba minutos. No, pero sí que me parece... Pat Riley tenía un contrato de baloncesto en esa época. Es que ¿de qué coño estamos hablando? La ABA ganaba de cara. Eso es a lo que voy, que hubiera cambiado completamente, porque muchos jugadores que en esas circunstancias, John Havlicek, por ejemplo, duda si quedarse en la NBA o irse a la ABA. Muchos jugadores que optaron por el draft de la NBA podrían haber hecho lo mismo en la ABA. Julius Randle, bien, Dios lo tenga en su gloria. Julius Erving decide quedarse en la ABA. George Erving, David Thompson deciden quedarse en la ABA. Y son grandes gracias a eso. Si hubiesen llegado a la NBA invirtiendo los papeles, quién sabe lo que hubiera ocurrido, pero habría cambiado completamente las cosas. Y eso, pues imagínate una carrera de Kareem Abdul-Jabbar donde... También hay que decir que la ABA era un circo de puta madre. Era un circo increíble. Era un circo de puta Hubiera madre. sido maravilloso. Ahora cuando se habla de que Jesús Gil le ofrecía parte de su contrato en Piros en Marbella, habría que ver en qué se pagaba en la ABA muchas veces, porque Bueno, madre de Dios. espectacular. No, pero ya por centrarlo un poco, por hablar sobre todo de su última etapa en Los Ángeles, cuantísimo le cambia lo decías antes, el tema de la personalidad, cuantísimo le cambia la perspectiva, la aproximación, cómo se le entiende a Kareem Abdul-Jabbar, la presencia de Magic, porque le arranca la sonrisa a Kareem, le obliga a ser alguien que disfruta del básquet, y aunque siga teniendo esa posición tan alejada de lo que era una estrella desde nuestra perspectiva actual, era un jugador tremendamente respetado en su contexto. Coño, era el mejor jugador del mundo. De hecho, en plan, se estaba teniendo la conversación de si era el mejor jugador de la historia y si venían estos dos a quitarle el puesto. Encima, siempre hace muchas gracias de contarte personalidades, porque si te pones a mirarlo con los dos grupos de la época, Magic encajaba mucho mejor en personalidad con McHale y Kareem encajaba mucho mejor con Larry. Sí. Eran dos completos claros. Y en ambos equipos se produce ese contraste en plan de el tío alegre, divertido, tal cual, obviamente salvando las distancias, y el señor estoico, y es que no hay otra manera de entender ese equipo. Porque, de nuevo, Kareem sin Magic ya vimos lo que estaba haciendo, pero lo que habría hecho Magic sin Kareem, sobre todo durante, obviamente, su primera temporada, pero sus primeros años, porque ese es muchas veces el que le hace en plan de... Chico, céntrate. Bueno, y hay un momento en la sí. última época de los Lakers donde Pat Riley quiere mandarle de una patada a Kareem Abdul-Jabbar a su santa casa y prefería jugadores que eran pivots, vamos a decir, más bien modestos, o sea, muy limitados técnicamente, pero que físicamente le ofrecían un mejor nivel. Y lo que ves en las finales del 85 y en menor medida, evidentemente, en las del 87 y 80, bueno, las del 87 sí, pero en las del 88 ya ves que eso no daba mucho más. Es un jugador que sigue teniendo muchísimo. Es alguien que tiene temporadas de playoffs de más de 4 tapones por partido, que es una puñetera burrada. Sí, pero no, encima, cuando te miras... A ver, ¿contra quién hace esto? Sí que tienen su haber un poquitillo para mí, entiendo las circunstancias, pero esa eliminación contra Houston... Esa es la que más le pasa factura. Esa es la que creo que es la que le pasa factura y la que le hace guiñar un poquitillo el ojo a Pat Riley. Pero claro, de nuevo, es que cuando hagamos el siguiente programa de infravalorados, voy a venir con un colegón de los que están en ese equipo y tú ya trajiste al otro, porque decir... Estamos hablando de que Kareem ya llevaba, si no me equivoco, de aquella 15 años en la liga, se está enfrentando a dos torres sin ningún tipo de sentido, pero sí que es cierto que es cuando se le empieza a notar por primera vez el viejazo. Es que el viejazo, como pasa con LeBron, hay diferentes etapas dentro de su vejez. Hay momentos en los que dices, vale, como tú decías hace casi 7 años ya, Kareem está en el ocaso de su carrera. Bueno, pues hay una marcha más dentro de los últimos años de Kareem, y me parece bastante interesante el cuánto cambia después de
de esa cima que son las finales del 85 y cómo progresivamente se va reconduciendo un jugador, lo que decías tú, mucho más horizontal, que depende mucho más del skyhook, pero que empieza a hacer otras cosas, que nutre más a sus compañeros y que aparece especialmente en los momentos importantes. Qué pena que la carrera de Karim terminase con esa eliminación en las finales del 89 contra los Pistons, que les barren por completo y que no nos dejan, yo creo, que despedirnos de la manera que verdaderamente merecía. No te digo que ganase ese anillo porque los Pistons eran mucho mejor equipo y hubiera sido impensable un three-peat, pero sí de verle, creo que al menos despidiéndose con un 4-2. A pastar, precioso final. No fue irrepetible, inmejorable, ¿no? Me parece... Hasta los huevos de cariña. Me parece magnífico terminar Sí, con este alegato al respeto y a la grandeza de Kareem Abdul-Jabbar, de un fan quería decir, respetuoso de los Boston Celtics. Quería decir eso, la parte del viejazo, es que no es que sea tan viejazo, es que ya, aparte que ya llevas 14 años en la liga, se ha tirado entre los 10 primeros, siendo la primera opción defensiva y la primera opción ofensiva del equipo, sobre el que estás basando todo el juego de equipo. Cuando se habla muchas veces de, ay no, el juego del equipo se está basando en este jugador, pongamos el ejemplo de Luka Doncic por no irnos de Los Ángeles, sí, el juego del equipo pasa por Doncic, pero en un costado de la pista. En el otro, no. El otro más bien lo condiciona, no es que se base en él. En el caso de Karim es que se ha tirado, hasta este momento lleva 15 años siendo el referente en ataque y el referente en defensa. Y quizás el giro que se produce a a mediados de los 80, es que ya en ataque pasa de tener tantas responsabilidades porque ya empiezas a tener jugadores que se generan sus propios tiros, que es una cosa que no se recuerda mucho, pero los primeros Lakers de Magic faltaban a puñados. Y en defensa sí que se le permite ya concentrarse más. Y es donde acaba, no te voy a decir siendo un especialista, porque es el puto Karim, estamos hablando de Robert Parrish, pero es donde acaba ya centrándose, que es un poquito lo que nos está viendo con LeBron, porque de nuevo, son jugadores, son posiciones, son épocas ha cambiado mucho. Pero bueno, volviendo al tema, precioso 4-0 en las finales. Yo te quería preguntar ya para cerrar y ponerle el broche al episodio, que llevamos ya un ratito de programa. ¿Cómo crees, esto te lo he preguntado muchas veces en otros contextos, pero cómo crees que va a acabar recordándose la figura de Karim, sobre todo teniendo en cuenta que es alguien al que el baloncesto en cierta medida es casi como secundario a la hora de analizarle? Que nosotros hemos dedicado una buena parte a hablar de todo lo que no tiene que ver con el juego, porque estamos hablando de uno de los mayores ganadores a nivel deportivo de la historia del baloncesto, uno de los deportistas más consagrados con las cuestiones sociales y políticas, pero no desde el punto de vista de hacerse una fundación para desgravarte impuestos, sino de verdaderamente estar involucrado en la cuestión política, y alguien que era disidente de manera explícita en la América donde la disidencia no era algo que fuese aceptable, porque él es musulmán, que no lo hemos mencionado en ningún momento del programa, un musulmán que no se escondía, que participaba de la comunidad, que tuvo también un pequeño problema en los años 70 o 80, no recuerdo muy bien, cuando tiene un pequeño problema con una de las distintas escisiones que hay dentro del Islam en Estados Unidos, pero que bebe un poco de esa generación de la nación del Islam y de Malcolm X en Estados Unidos. Es que él, igual que lo hablamos simplemente de toda la lucha de Bill Russell, la de Bill Russell se hace desde otro punto de vista más acercada quizás a los preceptos de Martin Luther King, en plan que obviamente no vimos que era un pastor y, por ejemplo, Bill Russell nunca abandona ni su nombre ni su fe cristiana. Y mira, tras que Karim tira por otro lado, comenta Clay muy pronto toda la biografía y la obra de Malcolm X, y sí que adopta el punto de, desde que nos trajeron a este continente, nos robaron nuestros nombres y nos robaron incluso nuestra religión, y es cuando eso se hace musulmán, se cambia el nombre. ¿Y cómo le van a recordar? No tengo ni puta idea. Yo sé cómo le voy a recordar, porque con a mí me pasa una cosa tremendamente graciosa. Y es que, por ejemplo, cuando estoy una tarde cualquiera abriendo Twitter y te dicen en plan de quién es el mejor de la historia, y ahora, por ejemplo, llevo un par de años que diciendo, pues LeBron, ¿quién cojones lo va a ser? Pero claro, eso es cuando lo piensas en frío. Yo si lo piensas en serio y le dedicas a reflexionar al asunto 10 minutos, y fíjate que tengo un montón de razones para detestar a este señor, como son los finales del 85 y del 87. Si le dedico media hora a pensar, para mí es, sin lugar a dudas, el mejor center que ha habido en la liga, por encima de los Russell, de los
de los Shaquille y de los Chamberlain. Y hasta el día que se retire LeBron, para mí va a ser el mejor jugador de la historia. Por encima Esto de es Jordan. como preguntarte quién ha sido el mejor presidente democrático en España. Que te pone en una posición bastante complicada, porque sabes quién es, pero no quieres reconocerlo. Claro, no. No, y de nuevo, en plan de que cheque mucho con toda la mierda que le echamos a los años 90 y tal cual, y que si diga diluida, tal. Jordan es una puta barbaridad. Correcto. El jugador más estético que ha habido nunca, la cosa más replicable. Lo que queramos, completamente de acuerdo. No quiero quitar, de nuevo, que diga una cosa no quiere que le esté echando mierda a otra, sino que estoy poniendo valor al primero que diga. Hasta que se retire LeBron, para mí, mirando cualquier puto número, estadística, cosa que se me ocurra, para mí Karim es el mejor jugador de la historia. Para mí también. O sea, insisto, desde el punto de vista deportivo es LeBron, pero el más grande de todos los tiempos es Karim. Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de todo lo que rodea al deporte. Así que bueno, hasta aquí este episodio número 68, que fíjate, ahora que lo reflexionaba, bien tirado también por el mayo del 68, con Karim Abdul-Jabbar y por los Juegos de México 68. El 69, que es el siguiente, no sé por dónde lo podemos tirar. Quizá por Isaiah Thomas. No estoy listo para hablar de Isaiah Thomas todavía. No, ojalá que... Yo creo que no poder hablar bien de Isaiah Thomas hasta el día que se muera, ¿eh? No es que lo esté deseando, digo, Yo que no creo no que voy a pueda hablar hacerlo nunca hasta bien de ese día. Isaiah Thomas. No puedo, No, lo siento. Ahí no soy capaz de saber. Es de las pocas personas con las que no puedo separar obra de persona. No, para el siguiente programa, si podemos grabar la semana que viene, que ese es otro tema, yo creo que hablaremos un poquito de actualidad, que ya va tocando, y hay bastantes temas de los cuales quiero hablar contigo. Tengo unas ganas de echar mierda a Giannis y a los Clippers. De hecho, es que teníamos... Hoy, no me cabe en la esta boca. semana teníamos una cantidad de temas para centrarnos en la actualidad, pero es que este programa, para empezar, lleva programado desde la pasada temporada. Iba a salir en mayo. Sí. Y esta temporada y este año llevamos ya 2 que dijimos, no, la semana que viene. No, se hace Karim, nos lo quitamos, le dedicamos el tiempo que quiera y ya se puede morir si quiere. Que ya le hemos hecho el programa. No, aparte que es actualidad. En plan, y son la actualidad que vamos a decir, Giannis la semana que viene va a seguir siendo medio idiota y los Clippers van a seguir siendo un vertedero en llamas, con lo cual no hay problema de que se quede desactualizado ese Qué programa. gran metáfora la de vertedero en llamas, joder, qué buena. Qué buena. Hala, Javier. Gran programa. Muchas gracias a todo el mundo por estar al otro lado. Ojalá que la semana que viene podamos grabar un episodio más y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Leave